El pan del siervo, el alimento espiritual para tu alma. La tribulación o la gran tribulación. Apocalipsis 20, versículo 4. Dice, testificaban a Jesús y predicaban la palabra de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que habían sido decapitados, aquellos que no adoraron a la bestia ni se dejaron marcar en la frente o en la mano derecha. Primero, fueron perseguidos, luego capturados, arrastrados, encarcelados y condenados a ser decapitados. Ellos pasaron por la tribulación. Lo bueno no es que no vas a pasar o que no vamos a pasar por la tribulación. Lo bueno es que vamos a resucitar para estar con Jesús y reinar con Él 1000 años en la tierra. Y después la eternidad con Dios en el cielo. Yo me pregunto, ¿qué de los discípulos de Jesucristo, los 12, y los miles que en ese tiempo creían plenamente que Cristo regresaría? ¿Qué de aquellos hombres creyentes del primer siglo y del segundo y del tercer siglo que fueron perseguidos por el Imperio Romano, que fueron torturados, encadenados, encarcelados, que los atravesaban con palos y los guindaban en las calles y en los parques para iluminar? ¿Qué de aquellos hombres que fueron perseguidos por la Iglesia Universal Católica en el tiempo de la Santa Inquisición, del siglo XII hasta el siglo XIX? Aquellos sufrieron muertes horripilantes, torturados, descuartizados, quemados, todo a pretexto de que eran herejes o disidentes de la iglesia. ¿Qué de aquellas personas? Más de 1 millón de personas murieron durante la Santa Inquisición. ¿Por qué? Por no someterse a sus doctrinas. Muchos dirán, eso es otra cosa. Claro, es que este tema de la tribulación o la gran tribulación es un tema bien controversial. Tal y cual como lo es, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Muchos dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Este es un evento para los últimos tiempos, es un evento escatológico, tiene relación con la segunda venida de Cristo, con el rapto, con los 1000 años de gobierno de Cristo aquí en la tierra. Vamos a analizarlo de manera breve. Yo creo que podemos dividirlo en 2 tiempos. De manera clara a lo que está escrito, a la luz de lo que la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, podemos establecer un primer tiempo que tiene que ver con los 7 sellos y las 7 trompetas, y un segundo tiempo que tiene que ver con las 7 copas de la ira de Dios. Mi percepción es que en la primera parte es el diablo en contra del pueblo santo. Seremos perseguidos. Y al igual que los demás, nos obligarán a adorar a la bestia y a marcarnos con su marca. La segunda parte será la de las 7 copas de ira de Dios. Eso será contra ellos. En la primera parte
pelearán contra los santos, es decir, que pelearán contra la iglesia, contra los apartados de Dios, contra los elegidos y los vencerán. Eso podemos verlo en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7. Además, dice claramente este versículo, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo y vencerlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, sobre toda tribu y sobre toda nación. Apocalipsis 13, versículo 7. Ellos van a hacerle guerra al pueblo santo de Dios y lo van a vencer, lo van a conquistar. Todo el que tenga oído, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, todo el que tenga oído para oír, debe de escuchar y debe de entender. Todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Todo el que está destinado a morir a espada, morirá a espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Y en Apocalipsis 17, 14, podemos encontrar ya el comienzo de ese segundo tiempo. En este momento ya la iglesia no está, porque al sonar de la séptima trompeta, el pueblo es arrebatado. El pueblo ha sido arrebatado y llevado al cielo. En Apocalipsis 14, 14 vemos la cosecha de la tierra. Encontramos la hora del juicio y la ira de Dios. Y en el capítulo 13, versículo 1 al 3, encontramos que el pueblo de Dios ya está en el cielo. A los que vencieron a la bestia. Y encontramos a un ángel derramando las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Esto es las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, ya en este capítulo vemos a los que vencieron a la bestia, a los que no se dejaron marcar con la marca de la bestia, a los que no se sometieron, no se dejaron conquistar. El pueblo de Dios ya está en el cielo. Y a un ángel de Dios derramando las 7 últimas plagas, que son las 7 copas de la ira de Dios. Esto es el segundo tiempo de este gran evento escatológico. Después de esto veremos a la gran ramera, a la prostituta, al falso profeta y a todos los demonios armando un ejército para la guerra del Armagedón. Dice la Biblia, irán juntos contra el Cordero de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de los reyes. Y los que Él ha llamado, elegido y les son fieles, estarán con Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo importante. Ser fiel y leal a Jesucristo. Ser firmes en nuestra fe. Pila. Así de sencillo, iglesia, pila. Porque ellos van a pelear contra el pueblo escogido por Dios, pelearán contra los santos y los vencerán. La Biblia dice claramente que si estos días no fueran acortados, y serán acortados para que algunos se salven, porque dice Apocalipsis que van a conquistar y a vencer al pueblo de Dios, y a someterlo y obligarlo a que se marquen. Pila.
Porque lo importante es que resucitaremos y estaremos con Él en el cielo. Y estaremos con Él en su gobierno milenial aquí en la tierra. Dios bendiga grandemente a la iglesia de Jesucristo.